Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia con Maca. Y Ana. Hoy vamos a hablar de las reuniones familiares y las navidades. Qué bonita época, Maca, ¿no? Esta época navideña ya. Me encanta, está caracterizada por la magia de la Navidad, la ilusión de los más peques, de la familia, los reencuentros, las reuniones familiares, los regalos, la ilusión. Pero también tiene, sí, estoy de acuerdo, pero tiene un trasfondo un tanto peculiar, porque creo que cuando los que tenéis hijos, en este caso, lo vivís de una forma con los peques con mucha ilusión, sobre todo para ellos, ¿no? Pero cuando tienes que reencontrarte con tu familia y tienes que ver a ese cuñado, a ese tío, a ese primo y tal, todo toca ya de una forma un poco más turbia. Tal cual, ¿no? Porque de alguna manera nos enfrenta a la familia y a estos roles estancos, ¿no? Como preconcebidos del sistema, de sus tradiciones, que esto puede generar mucho malestar. Claro, totalmente de acuerdo. Y aquí es un poco donde vemos a veces el punto de irnos. Cuando montamos nuestra propia familia, es decir, montamos a tu pareja, con tus hijos y tal, y luego tienes que volver al sistema con los abuelos, los tíos y tal, aquí siempre surge como este choque, ¿no? Esto es como el ejemplo típico que seguro que te habrá pasado o te habrás escuchado una vez de el amigo que estaba con pareja y de repente un día se va, lo deja con la pareja y tiene que volver a la familia y se da cuenta que no soporta a sus padres, ¿no? Claro, lo que tú estás hablando, ¿no? Un poco es de lo micro y lo macrosistema, ¿no? Donde el microsistema, de alguna manera, como para poder entenderlo, es mamá, papá y niño, claro. Mientras que lo macrosistema es, ¿no? Era la familia más extensa, donde tenemos a las distintas generaciones, los abuelos, los tíos, ¿no? Los hijos, Claro. Y de alguna manera, claro, o sea, de repente cuando tú te vas de tu casa, que en ese momento es un microsistema, y te vas a vivir solo, o te vas a vivir con tu pareja, o creas tu propia familia, de repente, claro, como tú dices, ¿no? Te separas de esa pareja, Exacto. Vuelves a casa o tienes que volver a casa y jolín. Aquí ya empiezan a haber conflictos, porque tú ya has montado tus propias leyes, tus propias normas. Cuando en casa de tus padres se entraba con los zapatos hasta el salón y pisabas la alfombra, y en tu casa tú decides que eso ya no es así. Y volver al sistema, esto a veces lo llevamos mal. Es complicado, sí. Es muy complicado y esto genera mucho malestar, que de alguna manera es lo que nos sucede en las Navidades, ¿no? Claro, en las fiestas. Volver a encontrarte con esa familia que a lo mejor en el día a día no terminas viendo. Y con esas leyes, esas normas preestablecidas que quedan estancas, ¿no? Como que de un año a otro no evoluciona. Claro, te das cuenta de que todo sigue exactamente igual. En casa de tus padres o en casa de tus suegros, todo es exactamente igual todos los años, ¿no? Y de aquí también surge muchas veces el tema de las tradiciones, que para eso están las tradiciones, ¿no? Para mantenerse y repetirlas anualmente. Pero aquí aparecen personajes curiosos en estas cenas navideñas. Exacto, que generalmente no eres consciente de estas dinámicas, claro. ¿no? Hasta que no te alejas un pelín Exacto. de estas dinámicas familiares, hasta que no sales del sistema, ¿no? Y creas lo que tú decías como tus propias leyes. Entonces, de repente, cuando vuelves al sistema, empiezas a ver que hay arquetipos. Exacto. ¿No? Que están estos personajes, como tú dices. Es que me gusta más llamarlo personajes, simplemente por una cuestión más cercana. Pero sí, técnicamente son arquetipos inconscientes, es decir, en esta reagrupación del sistema, en esta reorganización del sistema, pues bueno, cada familiar, o entre comillas algunos en concretos, se reasignan, se reorganizan desde una, iba a llamarlo personalidad, no es una personalidad del todo, es más un bien, arquetipo. Sí, como un comportamiento, tiene un comportamiento muy característico, ¿no? Sobre todo por destacar esos arquetipos de comportamiento. Y claro, este tipo de cosas al final nos genera mucho conflicto. Claro. Cuando no somos conscientes en el momento, es decir, cuando volvemos al punto y nos lo encontramos de frente, porque ya nos hemos distanciado de esas normas familiares, las primeras navidades, o incluso todas, dependiendo cómo cada uno lo tenga colocado, genera mucho malestar. Dime cuál crees tú que son los arquetipos familiares más típicos, porque hay un montón, pero estas navidades, ¿cuáles son los más típicos que vamos a ver? Sí, y vamos a hablar, ¿no? de la mayoría. Sí. Pero yo creo que respondiendo a tu pregunta, a mí el que me parece que está en todas las familias es la tía bruja. La tía bruja. La tía bruja. Por excelencia. Tal cual. Y cuando hablamos de tía, ¿no? En realidad estamos hablando genéricamente. Digo, los arquetipos estamos hablando desde un punto de vista genérico, no tiene que ver con un género específico, ¿no? Puede ser la tía, el tío, el primo, ¿no? O sea, no solo tiene que ser la tía como tal, ni que tiene que ser mujer real, sino que es un arquetipo. Esto es como un conglomerado de personajes, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esta tía bruja es aquella que te comenta del peso, de la vestimenta, de tu estado civil, de si cuando terminas la carrera, no sé, de la forma en la que te queda la ropa,
¿Cuándo vas a ser mamá? Sobre Etcétera. todo el comentario estrella suele ser el o has perdido unos kilitos o has ganado unos kilitos. Tal cual, pero siempre desde el punto de vista negativo, ¿no? Claro, Digo, siempre sí, desde sí, la sí, crítica. desde la crítica, desde, este año estás un poquito más gorda. Y dices, pero, vamos a ver, o sea, ese comentario que encima también tampoco le vas a rebatir en persona muchas veces, ¿no? Por no generar un conflicto en esta época, que encima también suele ser como lo que sostenemos. Exacto, lo que sostiene el sistema, ¿no? Claro, y de alguna manera también son estos personajes que te hacen sentir mal, pero no lo dices. Claro, porque al final siempre todos, o sea, como que tenemos implantado a nivel cultural que las navidades es para no enfadarse. O sea, que todos sabemos que terminamos a leches, o sea, que esa es la cosa, ¿no? Pero creo que no soy la única, o al menos en mi casa sí que se ve mucho esto, ¿no? El intentar mantener como dice, ay, mi madre dice una frase que me hace mucha gracia. La fiesta es en paz. Tengamos la fiesta en paz. Tengamos la fiesta en paz, ¿no? Esta frase en mi casa, mi madre es, vamos, tengamos la fiesta en paz, ¿no? Creo que es muy representativa, o sea, es una frase... No puede haber discusión. Claro, no es que aquí no puede haber discusiones. Esto tiene que ser tranquilo. Ahora vamos a hablar del arquetipo que ejerce tu madre. Efectivamente. Aquí ya dejando cosas entrever. Pero sí, o sea, creo que esta frase a mí me parece, o sea, muy graciosa, ¿no? Porque es muy gráfica, ¿no? Muy gráfica. Claro. Como que no te permite decir nada. La tía bruja te puede estar llamando gorda en tu cara y sentarte fatal, porque a lo mejor te conecta con a saber qué, pero no tengamos la fiesta en paz, por favor. Ya, o sea, es muy característico de esto, ¿no? Pero tenemos también la versión como psicopática de la tía bruja. Que es la peor. Esta es la más mala de todas. La peor. Para mí es el peor arquetipo. Total. Creo que es el peor, porque incluso es el más difícil de ver, ¿no? Claro. Que es este de la bruja disfrazada de hada. Tía, que es muy difícil de verlo. Totalmente. Muy difícil, ¿no? Porque uno no lo ve venir, porque de verdad uno cree que el personaje es de hada. Claro, y parece la típica tía maja. Exacto. Es que es como muy amorosa, muy cercana, pero no sabes lo que va a pasar. O sea, desde la cercanía y la amorosidad te va a meter un zasca. O sea, tal cual. Con mucho cariño, pero te va a dar. O sea... Tal cual. Bueno, lo de con mucho cariño. Digo, son esas personas que uno si lo ve desde afuera no se da cuenta. Claro. De la intención del mensaje, ¿no? Pero el que lo percibe claro, pero te lo vende se como siente mal y no entiende por qué. Claro, me lo has dicho también. Justo, pero te lo vende desde el cariño, te lo vende como desde te lo digo por tu bien. Por tu bien. Que es otra de las frases, ¿no? Dentro de los mandatos. Te lo digo por tu bien. Y es como, cuidado, que esto no me está haciendo bien. O sea, no sé por qué, pero lejos de hacerme sentir bien, o verlo como una crítica constructiva, podríamos llegar a justificarlo, me está haciendo sentir bien una leche. O sea, a mí eso me está molestando. Tal cual. Pero claro, tampoco te lo puedo rebatir a ti familiar, ¿no? Porque encima, si lo pusiéramos encima de la mesa y lo explicitáramos, sería muy difícil de debatir. Exacto, y sería muy difícil de demostrarle al otro cómo lo he vivido, ¿no? Y desde la intención, porque tienen esta capacidad, por eso digo es que es la más perversa, ¿no? Y la más difícil de digerir y de entender. Digo, es la que, creo que para mí, de todos los arquetipos, es la que te lleva más tiempo darte cuenta. Sí. Porque de primeras es un mensaje muy amoroso, como tú dices. Y porque ¿no? está bien vista dentro del sistema también. Por lo general el sistema no la ve mal, o sea, no la ve como la bruja, que tenemos todos identificados ese familiar que dices... Que se ve venir, que se ve venir, claro. Pero la hada no se la ve venir, o sea, la bruja vestida de hada no se la ve venir tan fácilmente. Tal cual. Pero bueno. Tal cual. ¿Qué más? El que es mi favorito. Tu favorito. Yo le tengo un cariño a este personaje, de verdad, en las cenas familiares yo soy de las pocas que se sienta al lado de este personaje. Es el cuñadismo. El cuñado de sábelo todo. Ya. Este perfil, este arquetipo está encantado de conocerse a sí mismo. O sea, te da cátedra de cualquier cosa, tema. De cualquier tema. De todo te da una cátedra. Y es el que se lleva generalmente toda la conversación. Totalmente. Es el que dirige la conversación navideña. Tal cual. Si hay un conflicto armado en Siria y Palestina, se lo sabe, la Rusia también, tiene claro lo que ha pasado en Argentina ahora con Milei. O sea, tiene claro todo. Psicología, política, geopolítica. Todo lo que quieras. Sabe de todo. Y encima, cuando le intentas llevar la contraria, o sea, aunque en este caso podríamos ser tú y yo, ¿no? Él podría ahora mismo venir aquí con nosotros al podcast y terminar dándonos una clase a ti y a mí. Tal cual. Por mucho que sepamos tú y yo. O sea, entonces, olvídate. A mí se me parece encantador. Yo me lo paso muy bien. Muy bien. Ese es tu favorito. Ese es mi favorito. Y después viene otro, ¿no? Sí. Que un poco es como la víctima. Vale, claro, la víctima. Estaba pensando en la última. Estaba pensando ya en el que me interesa a mí. No, esta es la víctima, claro. ¿no? Esa persona, la pobrecita, esa persona que incluso todo el sistema la apaña. Sí.
Y sobre todo el sistema, o sea, ella es como el cuñado, está encantada de conocerse ella misma también. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente el beneficio que le saca eso. Claro, tiene muchos beneficios. Claro, y ella saca un beneficio donde ya no tiene que hacerse cargo de absolutamente nada. Nada. Es el típico familiar que termina, claro, todos entendemos que siempre tiene cosas más importantes que hacer, entonces nunca llega puntual. Cuando quedamos todos a las 8 para empezar a montar, siempre tiene algo mucho más importante que hacer o algo no puede terminar de hacer él, por lo tanto terminamos justificándole. Y es como, bueno, no pasa nada. Tal cual, pero la víctima puede ser víctima desde muchos aspectos, ¿no? Claro, desde el sí, sí, sí. económico, porque recién se separó y no tiene dinero, entonces Exacto. la víctima no hace regalos y no pasa nada, todos lo entendemos. Todos lo entendemos. Desde está pasando por un mal momento, entonces todos lo entendemos, que no se puede hacer cargo de nada de la cena familiar, no sé si todos llevamos comida, esta persona no la lleva, ¿por qué? Porque es víctima, ¿por qué no puede? Porque Claro, la pasa muy mal. Lo pasa muy mal, claro. O la típica persona que, yo qué sé, que a lo mejor necesitamos poner todos en común la decoración, empezar a decorar todos, y esa persona justamente es la que más le duele las manos, la que más cansada se encuentra de ese día y no termina haciendo nada. Ya, y tal dices, al final el sistema lo que hace es autoconvencerla de su inutilidad, es decir, de saber que no es útil. Que no puede, que no es capaz. Claro, que no es capaz. ¿No? Que no es capaz. Y encima ya se reafirman que no es capaz. Porque probablemente capaz lo sea, o sea, ya capaz es, claro que sí, pero se reafirman que no es. Tal cual, es esta persona frágil, débil, que no es capaz, claro. ¿no? Que no es capaz de hacer las cosas. Y después viene otra que a mí me encanta, que esta es mi preferida, sí. que para mí es la sindicalista. Ay, ¿no? La novia del cuñado. Porque yo esto llamo la novia del cuñado. Porque hacen la pareja perfecta. Son los dos que animan todas las cenas navideñas. O sea, tenemos a una ofendida patológica y tenemos a un cátedra patológico. Por lo tanto, tenemos la mejor mezcla aquí en esas cenas navideñas. Tal cual. La sindicalista o la ofendida es esa persona que se ofende por todo, ¿no? Que todo le genera, que le genera que se sienta atacada, digamos, ¿no? Entonces, todo lo rebate, todo lo reivindica. ¿Y todo? Estábamos ahora pisándonos una a la otra. Nada, debe decir, sobre todo se lo toma a lo personal. O sea, todo parece que, aunque yo hablé contigo contándote que me he divorciado hace 3 días, ella se considera que también vamos a estar hablando con ella de este tema, ¿no? Y se considera con la potestad suficiente de decir, oye, pero que Ana, que también te puedo hablar de este tema. Y es como, bueno, pues a lo mejor no estoy hablando contigo. O sea, se siente que todas las conversaciones van en relación a ella o que ella tiene potestad para meterse en esa conversación. Por eso digo que es la novia como del cuñado, ¿no? Pero es la antítesis en este caso. La antítesis, claro. Es la antítesis, pero encima estos dos montaron unas fiestas divertidísimas. A mí me encanta. Tal cual. Bueno, y por último tenemos a la cómplice del sistema, ¿no? Sí. La mediadora. Total, la mediadora. La mediadora. Esta que, como os decía al principio, ¿no? Que es la que salta la frase lapidaria de tengamos la fiesta en paz. Tal cual, tal cual. La mediadora la que se encarga de silenciar todo. Todo. Y las fiestas tienen que salir, te voy a decir en armonía, probablemente en armonía no, porque ya hay gente que se encarga de generar el conflicto, ¿no? Pero al menos hacer como si esto no hubiera pasado, ¿no? Tal cual. Mantener el equilibrio del sistema, mantener este rol establecido de todos, que todos tengan su rol y que nadie pierda su rol tampoco, ¿no? Exacto. A mí también es una que me gusta. A mí me gusta mucho. No, es como si no hubiese pasado nada. Eso es como si no hubiera pasado nada. Y eso es hacer como que nada ha pasado. Tal cual. Y de unas navidades a otras no nos acordamos del conflicto. Eso, tal cual, ¿no? Y de unas navidades a otras también se repiten los conflictos, porque como no ha pasado nada, se reavivan, ¿no? De repente tenemos al cuñado sábelo todo, a la sindicalista, a la víctima, totalmente, a las brujas. Claro, y como siempre a nivel sociocultural siempre hay algo, o sea, siempre tenemos noticias en nuestro entorno que nos permiten tener un tema de conversación, tener algo que hablar, pues claro, siempre todos los años cada uno mantiene su rol. O sea, es decir, la sindicalista tiene algo que sindicar siempre, la víctima siempre tiene algo que victimizar siempre, el cuñado también, obviamente, es cátedra por presencia, o sea, todos tienen algo. La bruja siempre te va a decir lo gorda, lo flaca que estás, si tienes hijos, no tienes, o sea, todo se mantiene porque a nivel sociocultural todo se mantiene también. Entonces, al final, esto es lo que se sostiene dentro de nuestras familias. Tal cual, ¿no? Lo que decíamos al principio, que son roles estancos. Claro, efectivamente, son roles estancos. Y para ir haciendo un poquito también de boca para la gente que nos está viendo y escuchando en este caso, Maca, ¿qué tipo de consejo, qué tipo de tips podríamos darles a la gente para que ya teniendo claro esto y cuando ya tengan más claro todos estos arquetipos, ¿no? ¿Cómo enfrentarse a estas navidades? A este domingo mismo, que ya tenemos la cena de Nochebuena aquí. Ya, este domingo es, qué bien. ¿Cómo nos enfrentamos a esta cena de este domingo? A ver. Bueno, lo primero que diría es identificar cuáles son los arquetipos de tu familia, o sea, cuáles son los arquetipos y qué persona ejerce ese rol, ¿no? Ese arquetipo. Primero diría identificarlo. Segundo diría
poder observar, ¿no?, a uno mismo y ver qué emoción me está generando este arquetipo en concreto, ¿no? Porque no necesariamente todos los arquetipos te tienen que generar malestar, de alguna manera lo que tú decías, ¿no? A ti el cuñado sábelo todo te encanta y te sientas al lado, fantástico. El cuñado o el familiar que te resulta gracioso, que tienes identificado que es el arquetipo del cuñado sábelo todo, ¿no? Pero te resulta gracioso, vale, siéntate al lado de ese. Claro. Por otro lado, identifica el que te genera malestar, ¿no? Por ejemplo, no sé, la tía bruja vestida de hada me genera muchísimo malestar. Vale, entonces empieza a sentarte cerca del cuñado, lejos de la tía bruja vestida de hada. Pero identifica cuál es la emoción que te genera, ¿no? Identifica cuál es la emoción que te genera cada arquetipo. Claro, me parece importantísimo, sobre todo dentro de lo que es identificar y tener la emoción clara, porque al final esto va a permitir también autocuidarte. O sea, esto es un autocuidado. Realmente. Autocuidado, 100%. Claro, o sea, es pasar la cena de la forma más autocuidada contigo mismo y también intentando mantener lo que dice la cómplice, ¿no? Con la fiesta en paz. Claro, no nos vamos a poner a debatir justo, porque no tendría los mandatos sentido. familiares. Claro, porque en ese momento nos convertiríamos en las sindicalistas. Si yo me pongo a reivindicar que no me parece bien todo esto, termino en un bucle reivindicativo y termino en un jaleo que me estoy convirtiendo en la sindicalista en ese momento. Y estoy también fomentando el malestar de la cena. Lo que buscamos sobre todo aquí es que quien tenga identificado esto busque una paz, busque una estabilidad, una tranquilidad y pase la cena de la forma más amable posible. Tal cual, ¿no? Y un poco de este reparto de responsabilidades. Por supuesto, claro. ¿No? Donde no hacerme responsable de las acciones del otro, un poco lo que tú decías recién con la sindicalista, ¿no? No hacerme cargo de las acciones del otro, no ser como esta salvadora que intenta defender a la víctima de, no sé, un posible comentario de la bruja, o defender a la sindicalista del comentario del cuñado sábelo todo. No es mi responsabilidad, yo me tengo que hacer cargo de mis propias acciones. Exacto. Para eso tenemos a la cómplice ya. La cómplice del sistema es la que se encarga de hacer todo esto. O sea, de silenciar. Eso, ya, exacto. Deja que otro se encargue de esto, ¿no? Exacto. En este cargo, creo que también es importante, como otro tip más, es tener en cuenta que esta responsabilidad que adoptan cada uno de los arquetipos, que al final todos lo sostienen. Es decir, no podemos culpabilizar a uno. Es decir, no puedo decir, claro, es que qué mala mi tía Angustias, que fíjate lo que me ha dicho. No, porque todo el sistema le interesa de manera inconsciente mantener estos arquetipos, ¿no? Se divide esta responsabilidad entre todos. Todos somos responsables, sobre todo con la víctima es la que más vemos muchas veces clara, ¿no? Que todos hacemos a la víctima, ¿no? Y todos nos ponemos en el rol activo por dejarla ya en el pasivo. 100%, ¿no? Que los arquetipos tienen que ver justamente con una personificación, ¿no? Pero no tiene que ver con la persona en sí, sino es cómo el sistema la ha puesto a esa persona con ese arquetipo y nos funciona a todos de alguna manera, ¿no? Es funcional para todo el sistema. Por eso perpetúan en el tiempo. Exacto, y se retroalimentan entre ellos al final, porque que aparezca el cuñado de la sindicalista ya dejaría de existir si el cuñado no está. O sea, si el cuñado no viene a la cena, ya no tiene con quién discutir. O sea, al final todos se retroalimentan y cuando se reorganiza un sistema, cuando vamos metiendo familias políticas y tal y hacemos esta reorganización del sistema, es que en sí mismo se van autocolocando todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, entender eso, no culpabilizar a esos familiares de manera unipersonal o unilateralmente, sino entender que al final hay un sistema completo que es responsable de esto. Más que culpable, sino responsable de estas actitudes. Tal cual. Y que no es algo que vaya a cambiar de un año para el otro. Nada, se va a mantener todos los años de alguna manera poder aceptar y aceptarlo, ¿no? Y tener estos tips que les acabamos de comentar como para poder pasarla lo mejor posible. Claro. Así que esperamos que paséis una feliz Navidad. Esto es Terapia con Maca y Ana. Hasta el próximo capítulo. Chao.